Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones de fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Bueno, pues para este mes de septiembre, ya habíamos hablado un poco sobre que es un mes tembloroso. Y pues quisimos hacer un especial como de catástrofes más grandes de la historia. Entonces hablaremos todo este mes de ciertas catástrofes que nos han marcado a lo largo de la historia. Y una de ellas que seguramente algunos ya ubicarán por el fondo de nuestras pantallas es de la que nos va a hablar el día de hoy Gerardo. Así que sin más preámbulos, Gerardo, coméntanos cuál es esta primer catástrofe de la que hablaremos en este septiembre. Ok, bueno, esta primera catástrofe es una de mis favoritas, digo, no por la catástrofe, porque obviamente pues fue algo horrible para la humanidad, Sí, pero que no sé por qué dices que favoritas, ¿eh? En cuestión de que fue de las primeras cosas que yo empecé como a investigar así a profundidad y todo cuando era niño y todo, entonces ahorita así como mi top en ese sentido, y pues bueno, nos vamos a llevar un ratito ahorita viendo esta primera catástrofe, y pues bueno, empecemos. Sí. Sábado 26 de abril de 1986. Un día que se grabará en la memoria colectiva de la humanidad. En el bloque 4 de la central nuclear ucraniana de Chernobyl, se lleva a cabo un simulacro rutinario de un apagón eléctrico. Un apagón que tendría brutales consecuencias, ocasionando una explosión violenta, lanzando partículas radiactivas a la atmósfera por 10 días. Fue 10 y días. 10 días. Fue Okay. y ha sido la catástrofe nuclear más grande de la historia, afectando, así, con la radiación, alrededor de 130 kilómetros cuadrados de tierra en Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Durante los siguientes 7 meses, 500,000 hombres lucharán mano a mano contra un enemigo invisible, cobrando la vida de miles de personas. El día de hoy les voy a hablar de el desastre de Chernobyl. Wow. Ok. Bueno, primero que nada, uno de los principales, no quiero decir errores, pero una de las principales cosas que mucha gente desconoce es el nombre oficial de la planta. El nombre oficial de la planta es Vladimir Ilich Lenin, es el nombre real que tiene la planta, y se encuentra a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat. La ciudad de Pripyat en la antigua... Está entrando el Chernobyl Ya está entrando en tu pantalla. ya está entrando la radiación, ya está entrando la radiación. Que se encuentra en Ucrania, parte de la extinta Unión Soviética, y que para la gente que no tenía mucho conocimiento o no tiene mucho conocimiento, bueno, durante esta época existía la Unión Soviética, no era la Rusia que hoy conocemos, sino la extinta Unión Soviética. Y bueno, la noche del 25 de abril, los 136 empleados del bloque 4 reciben la orden de probar un sistema de autoalimentación del reactor. Se preguntarán, ¿y esto para qué? Bueno, durante esta época existía la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En la que estaba esta competencia por ver quién tenía la mayor cantidad de militares, quién tenía mayor tecnología para llevar a la Luna, ¿no? Y la parte de la energía nuclear, ¿no? Entonces esos 3 puntos estaban cubiertos en esta parte. Y lo que los soviéticos tenían esta idea era que con este apagón simular como si los atacara Estados Unidos y les cortaran comunicación, les cortaran luz, les cortaran todo, y pues mantener de alguna otra forma la energía sin necesidad de tener que tener la tradicional torre de luz, ¿no? Sino con lo que quedaba de la energía del reactor nuclear. Y bueno, a la 1:23 AM del 26 de abril se desactivaron los sistemas de seguridad y da inicio al experimento de, obviamente, la autoalimentación del reactor.
O sea, realmente Bueno, todo esto fue un experimento. ajá, era una Se prueba. salió de control. Ahorita vamos a ver. No voy a hablar tanto de la parte técnica, de lo que sucedió y por qué sucedió ni nada, pero si quieren, ya más adelante les hago también un resumen de por qué pasó minuto a minuto y todo eso. Ok. Ujú. También lo sé. Y bueno, prácticamente el accidente se produce varias detonaciones en el centro del reactor, que es el que está aquí arriba de ti, el que está arriba del vaso de rollos de escalera. Ese es el centro del reactor. No, el lado derecho, más abajo. Ese es el centro del reactor. Y el piso de la planta comenzó a temblar. De hecho, era un temblor que movía todo lo que era la base de la planta nuclear. Ok. Y la tapa del reactor de 1.200 toneladas sale disparada al aire y una poderosa corriente de vapor radiactivo libera uranio y grafito a cientos de metros de la planta. Para quien diga esto no me pasa nada ni nada, bueno, comúnmente todo lo que brota al aire, ¿no? Se va llevando el mismo aire, la lluvia, todo, la contaminación. Poníamos de ejemplo, por ejemplo, el Sara, ¿no? Que hace poco Ujú. hubo una tormenta de arena, ¿no? Que tú me platicabas que llegó hasta México. Sí, se supone que el aire fue tan fuerte que ha traído, no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras ocasiones, arena del Sahara. Aquí en Ujú. México. O sea, Entonces, para mira la que distancia. Ujú. no digan, ay, no me iba a llegar, sí, sí nos podía haber llegado. Pero bueno, el cuerpo de Valery Kotmechuk quedó bajo las ruinas del reactor 4 y se cree que murió instantáneamente cuando explotó el reactor y es considerado la primera víctima del accidente. Valery lo mandaron a revisar lo que era el centro del núcleo, ¿no? Y cuando quiso regresar porque iba a informarles que pues estaba saliendo todo de control, pues ya no le dio tiempo y le explotó literalmente el reactor encima, ¿no? De hecho, Órale. el cuerpo de Valery Kotmechuk no se ha encontrado hasta la fecha, ¿no? Y yo creo que ni Porque se encontrará. evidentemente pues ya se evaporó junto con toda la parte del uranio y el grafito. Pero bueno, O quedó uh, muy brilloso. pues mira, yo diría que más bien se voló con todo y esta Sí, pues cosa. si dices que la tapa voló hacia el aire, pues obviamente se desintegró el cuerpo de esta. ¿Es mujer o es hombre? Hombre, Ok. Valery Kotmechuk es hombre. Ajá. Bueno, del enorme hoyo formado por la explosión del reactor, que es el que tienes ahí arriba, ¿no? Y es considerado, una enorme llama cargada de partículas radiactivas se dispara 1.000 metros hacia el cielo. Esta llama fue descrita por algunos de los sobrevivientes que lograron verla a distancia, porque recordemos que en Pripyat estaba a 3 kilómetros, pues prácticamente la planta nuclear estaba por aquí, ¿no? Y Pripyat estaba acá. Entonces, si tú vivías en Pripyat, podías ver perfectamente todo el espectáculo. Dicen Uy, sí, que, qué espectáculo. sí, dicen que tenía colores muy brillantes, con colores naranjas, azules y un rojo sangre. Y de hecho era una luz que emanaba del centro del núcleo, que de Ajá. hecho algunos decían que los dejaba hasta ciegos, ¿no? De lo fuerte que era la iluminación de este espectáculo, ¿no? Iba a ser Y una broma muy sarcástica. El rojo sangre era la sangre de Vale. de hecho muchos decían que era el presagio de la muerte de varias personas, ¿no? Y otros decían que era una ayuda divina, ¿no? Pero nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de radiación, ¿no? Y seguramente se preguntarán, pues, ¿qué diablos es la radioactividad, ¿no? Bueno, antes de que continúe con toda la explicación de todo lo que sucedió en Chernobyl, voy a explicar brevemente qué es lo que es la radioactividad. Bueno, por definición, no lo digo yo, lo dice la ciencia, es un transporte de energía de un cuerpo a otro. Y el exponerse a radiación no tiene que ser forzosamente peligroso, ¿no? Por ejemplo, la luz, el calor, el sonido, son algunos tipos de radiación que no son perjudiciales, sino que son necesarios para la supervivencia del ser humano, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de radiaciones peligrosas, nos referimos a la famosísima radiación ionizante, que esa sí es la que nos hace daño, que puede tener un origen natural, como puede ser, por ejemplo, rayos UV del sol, ¿no? O en este caso, como en Chernobyl, ¿no? Por materiales artificiales que se encuentran en una concentración mayor a la que se encuentra en la naturaleza. Okay. Dime. No, es que dijese no es natural. O sea, No, o sea, que se encuentra mayor concentración que la natural. ok. Y algunos tipos de radiación pueden ser alfa
beta y gamma. La radiación alfa es la que podemos detener incluso hasta con una hoja de papel, ¿no? Si tú pones la hoja de papel, te cubre perfectamente esos rayos sin ningún problema. Los rayos beta son de electrones y pueden detenerse con un cierto espesor de plástico. Por ejemplo, has visto que traen algunos como un impermeable cuando limpian algunas partes como químicas. Como lo que Con usa Homero ese Simpson. impermeable, con ese impermeable perfectamente puedes limpiar El espacio de con la radiación beta. Okay. Y la gamma, que en este caso es la que ocurrió en Chernobyl, necesitas un espesor de blindaje muy elevado, como hormigón o plomo. Y aún así se considera peligroso. Aunque sea demasiado grueso O el sea, plomo. ni con la oración de Dios Padre te quitas No. esa radiación. No. Ahora, la radiación ionizante provoca un cambio molecular a quien lo recibe, dañando o eliminando células, provocando cáncer. Eso es lo que llega a suceder. Ahora, el síndrome de irradiación aguda, como se le denomina médicamente, ocurre cuando hay una irradiación corporal total a dosis muy elevadas. O sea, no porque estés con la mano puesta quiere decir que ya te va a dar cáncer. No. O sea, que estés por mucho tiempo y que sea muy elevada la radiación. Como lo que le pasó a María Curie. Así es. Ahora, el umbral de dosis para que esto ocurra está aproximadamente cercano entre los 5,000 y 10,000 veces la radiación natural. O sea, tendrías que estar prácticamente en el sol tirado, ¿no? Para que la radiación del sol te pudiera dar cáncer. Que los hay casos, no voy a decir que no, que hay casos que te dan cáncer de piel, pero depende la intensidad del sol y depende obviamente la intensidad de la radiación que te dé con ese sol, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. O sea, naturalmente no te debería de dar cáncer, porque pues no vas a estar tirado. Claro, no vas a estar 20 horas ahí. Bueno, okay. Aparte que no hay 20 horas sol. Así es. Bueno, una vez explicado esto, sigamos entonces con la historia. A las 5 de la mañana, los primeros bomberos llegan a combatir el fuego de la planta nuclear. Sin el equipo de protección adecuado, y arrojando toneladas de agua por 3 horas al extraño fuego, al que parece que nada logra apagar. O sea que eran las 8 de la mañana y seguía el fuego. La explosión fue a la 1, ¿no? Llegaron los bomberos a las 5, estuvieron 3 horas, estaban a las 8 de la mañana y seguía. Y seguía el fuego. Y bueno, todos aquellos que quedaron expuestos a dosis letales de radiación murieron esa misma noche. 2 murieron en automático y otros 28 morirían en los meses siguientes. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos de ellos son considerados héroes porque subieron al techo, porque inclusive hicieron hasta lo imposible para apagar el fuego. Sí, como cualquier bombero que ve fuego se mete hasta donde tenga que meterse para salvarlo. Y uno de ellos inclusive cayó muerto automáticamente subiendo al techo, jalando una línea de una manguera y ahí quedó, ¿no? Porque evidentemente la radiación era tan cañona que literalmente lo chupó, o sea, literalmente le chupó toda la vida, ¿no? Y bueno, finalmente también volvemos a lo mismo, ¿no? Los organismos actúan de diferente manera. Pudo haber estado alguien en el techo igual que él y no morir, pero porque su organismo lo trabajó de diferente manera, ¿no? Así es. Y bueno, son consideradas así las primeras víctimas a causa del accidente de Chernobyl. El anterior fue por el accidente y estos fueron a causa de él. Y bueno, cabe aclarar que no hay células que protejan al cuerpo humano si se absorbe una dosis mayor a 100 Roentgens, ya que es prácticamente letal. Evidentemente, el cuerpo humano no te protege, tu piel, tus huesos no te protegen de la radiación, ¿no? Necesitas tener algo que te pueda proteger. Y aún así, como ya vimos y ya expliqué, hay cosas que te pueden dar un cierto tiempo más de estar ahí alojado en algún cuarto o algo así con radiación, pero no te exime de que te pueda dañar a la larga, ¿no? Era lo que te iba a decir, por ejemplo, las personas que se dedican a los rayos X, aunque están detrás y tienen su equipo, lo que sea, de todas formas llega un momento en su vida que tienen ciertas complicaciones debido a los rayos, a la exposición a los rayos X. Entonces, así es. No hay nada que te salve, o sea, independientemente aunque estés muy protegido, no hay nada que te salve. Ahora, voy a manejar la terminación Roentgens, porque es lo que se manejaba en ese tiempo. Actualmente se manejan los Sieverts,
pero me voy a ir con Röntgens porque es la marca que ellos ocuparon. Pero bueno, Ok. el nivel de exposición determina el alcance de los síntomas y puede resultar en una muerte en minutos, como le sucedió a algunos bomberos, o en efectos secundarios a largo plazo. Se considera letal a partir de 400 Röntgens por hora. Y en Chernobyl, en ese tiempo, o sea, en el momento en el que explotó el núcleo, la marca era de 2.500 Röntgens por hora. Prácticamente estaban siendo irradiados a muerte con todos los Röntgens que se encontraban en la zona, ¿no? Ahora, después de esto, una de las fotografías más famosas de Chernobyl, que hace poco tú me platicaste que la habías visto en Facebook. Que es ¿no? muy parecida a esta. Nada más que está un poquito más alejada. encuadrada. Y un poquito está más encuadrada. como inclinada, está como de esquinadita, se ve más amplio todo esto que está aquí. Pero alrededor de esta, me doy cuenta que forma como un círculo, como si estuviera tomada a través de una Una ¿cómo se lente. llama? Ajá. Bueno, esa fotografía, que es una de las fotos más famosas de Chernobyl y el desastre resultante, fue tomada por Igor Kostin, un fotógrafo de la agencia de noticias Novosti, que fue el primer periodista en dar noticias del gran hoyo en el techo de la planta. Y uno de los pilotos del helicóptero le marcó y le dijo, oye, sucedió esto. ¿Qué onda? ¿Vienes? Y dijo, sí, sin broncas, ¿no? Voy y todo el mundo pensaba que no era algo tan grave. Un accidente común, ¿no? O sea, se quemó algo y pues bueno, vamos hasta a pensarlo y listo. ¿No? Pero bueno, ¿qué pasó cuando subió Costin al helicóptero y sobrevolaron la planta nuclear? Bueno, tomando la foto esta que tú mencionas, sacando la cámara por una de las ventanillas, ¿no? Del helicóptero, porque de hecho sacó la cámara por la ventana, ¿no? Y tomó la foto y obviamente sin tener idea de lo peligroso que esta acción iba a conllevar, ¿no? Y él cuenta que al minuto de tomar las fotos, su equipo se trabó y solo pudo tomar 12 fotos. Al regresar a tierra, para revelar el carrete, se dio cuenta de que todas las imágenes estaban veladas, salvo una, que fue la primera que tomó, y que de hecho se salvó porque si ustedes ven la imagen, que la pueden buscar en internet, la vamos a subir a los show notes, de abajo hacia arriba se ven unas pequeñas rayas y de hecho se ve como muy nítida, muy poco nítida la imagen, se ve muy borrosa, con color verde. Bueno, eso es la radiación afectando la cámara, ¿no? De hecho, ahí se podía ver la radiación, ¿no? Y bueno, mientras esto sucedía, mientras toda esta información llegaba, que era a cuentagotas porque Unión Soviética, ¿no? El primer ministro, Mikhail Gorbachev, que para quien no sepa quién es Gorbachev, es el que tiene el lunar rojo en la cabeza, ¿no? Recibe información de lo ocurrido en el accidente en Chernobyl a las 5 de la mañana. Apenas estaba recibiendo la información. O sea, cuando llegaron los bomberos. A él le llega la información de que algo sucedió, de que había un accidente en Chernobyl, pero no le explicaron de qué magnitud ni qué había pasado, solamente dijeron que había un accidente. Y cuando él preguntó que si todo estaba bien, el dueño de la planta nuclear le dijo que todo estaba bien y que incluso se podía erigir el reactor nuclear en la Plaza Roja, de tan bien que estaba. Entonces, la información, como vuelvo a repetir, era la Unión Soviética, no había esta parte de la libertad de expresión ni nada, y todo tenía que ser perfectamente alineado a que la Unión Soviética siempre saliera bien parada ante todo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, la información nunca llegó a tiempo, ¿no? Y bueno, lo que aún no saben en ese tiempo es que el corazón del reactor enterrado bajo 14 metros de escombros, el grafito que rodea el combustible nuclear arde y derrite el uranio. Y la lluvia radiactiva que caerá será 100 veces más grande que el poder combinado de las 2 bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, se preguntarán, ¿por qué grafito? Bueno, lo que pasa es que las puntas de uranio que se meten al reactor nuclear tienen en la punta un recubrimiento de
de grafito. Y ese grafito es el que hace que no se quemen al 100% el uranio y obviamente pues lo va protegiendo. Como Pero que lo obviamente fría. al momento de que explota, pues se expande todo, vuela todo y se hace un cagadero, ¿no? Literalmente. Ahora, la situación aquí es que como no sabían que esto iba a pasar, pues estaba mucha gente ahí todavía y pues la lluvia radiactiva pues, los afectó el doble o hasta el triple de lo que pudo haberles afectado el simple hecho de estar ahí, ¿no? Y bueno, regresando un poquito en la historia, a las 10:30 de la mañana, a 3 kilómetros de la planta nuclear en la ciudad de Pripyat, como ya hemos dicho al principio, los 43,000 habitantes de la ciudad de Pripyat no saben nada del desastre, absolutamente O sea, nada, nada más desconocen. vieron la luz. Vieron la luz y pensaron que era un incendio común y corriente, ¿no? Y la vida continúa como siempre. Hay niños en la calle jugando, las señoras van a comprar cosas, etcétera. Y lo único que se sabe es un rumor de que ha habido un incendio con víctimas durante la noche, pero nada oficial, nada. Y bueno, durante el mediodía se toman las primeras lecturas de radiactividad en la ciudad y a principios de la tarde, en Pripyat, las lecturas estaban en 200 millonésimas de Roentgens. En otras palabras, 15,000 veces más altas de lo normal. Bueno, un ser humano puede absorber 2 Roentgens por año sin verse afectado. O sea, que te hagas unas placas, que a lo mejor te rompiste un brazo y te hagas unos rayos X, o que te vayas a la playa y te dé el sol, ¿no? Y no va a pasar nada. Pero el cuerpo se empieza a contaminar letalmente si absorbe más de 400 Roentgens. Y durante ese primer día, en la ciudad de Pripyat, los ciudadanos estaban absorbiendo 50 veces la dosis inofensiva. Y a ese ritmo, llegarían a una dosis letal en tan solo 4 días, ¿no? Obviamente, nunca se les avisó, no se les dijo nada porque tampoco había un conocimiento, ¿no? De hecho, No lo sabían. hay unas imágenes en una película de soldados que van pasando por la ciudad con mascarillas, pero mascarillas como las que ocupamos hoy en día con lo del COVID, ¿no? O sea, X, ¿no? Y muchos de ellos les preguntaban de los ciudadanos, ¿qué pasa? Y les decían, no, nada, es un simple protección para nosotros, siga con su vida, ¿no? O sea, no se preocupe. Entonces, obviamente, pues no había un conocimiento real, ¿no? Y bueno, después de esto, de realizar las lecturas en la ciudad, a alguien se le ocurrió hacer las lecturas en la base de la planta, ¿no? De decir, a ver, vayan a la planta, revisen a ver cómo está la Ya radioactividad, había cedido el fuego. ya pueden acercarse a todo. Y las primeras lecturas realizadas en la base de la planta fueron ordenadas por el cuerpo militar a cargo, eran de 2,800, no, perdón, 2,080 Roentgens, 2,080 Roentgens, que a ese nivel, con tan solo 15 minutos, un ser humano absorbe la dosis letal de radiación. O sea, literalmente era de ir, checar y Y te córrele, porque mueres. si ya pasan los 15 minutos, te moriste, ¿no? Y bueno, para entonces, ya estamos hablando del mediodía, casi la tarde del verdadero día, Mikhail Gorbachev crea una comisión para atender el caso de la planta de Chernobyl, encabezados por el científico Valery Legasov. Otro Eh, vale. de hecho, Legasov es uno de los principales que se dedica a estar buscando soluciones de cómo limpiar la planta, de cómo realizar una buena forma de actuar, pero pues obviamente era algo que nadie conocía y era algo que nadie había pasado jamás en la vida, ¿no? Ya también si luego quieren les platico de cómo limpiaban Valery Legasov todas estas cosas, etcétera, pero aquí menciono algunas situaciones. Pero bueno, ya con las lecturas en la mano es que por fin logra determinar esto Gorbachev, ¿no? Pero bueno, para la noche, las lecturas Ya del llegan segundo a, día. no, de ese mismo día, Ok. del 26, Ujú. llegan a ser de 600,000 veces más altas de lo normal, debido al desconocimiento de que el reactor seguía ardiendo y diseminando radiación. 20 horas después de la explosión, O sea, la estaba ardiendo por abajo, no se veía la llama. es que haz de Ujú. cuenta que la radiación no tiene que haber un fuego como cuando tú prendes Ajá. leña, sino que siguen ardiendo Sí, porque están claro. calientes y siguen evaporando los químicos, ¿no? Es como cuando las pilas explotan, que dices, ay, pues es que ¿por qué explotó si no había fuego? No necesitas que haya fuego,
¿no? O sea, simplemente la pila explota y se derrite, y eso que se derrite sigue sacando Claro. químicos, ¿no? Digo, es muy burdo mi ejemplo, pero más o menos es para que se den una idea, ¿no? Bueno, 20 horas después de la explosión, la radiación continuaba subiendo, y para entonces ya tendrían que haber sellado puertas y ventanas de los departamentos y las casas y todo, y empezado a ingerir pastillas de yodo para contrarrestar los efectos de radiación, pero aún nadie había dado ninguna orden por parte del gobierno, porque seguían en el desconocimiento total, ¿no? Pero bueno, al día siguiente, el 27 de abril de 1986, los habitantes de Pripyat no tenían aún informes ni información alguna sobre la situación de qué tan peligroso era lo que había pasado en Chernobyl, y seguían haciendo su vida normal. Apenas 30 horas después de la explosión, se tomaron las primeras medidas de seguridad, que esto pasa, si ustedes quieren verlo, en la serie de Chernobyl de HBO, cuando empiezan a llegar los helicópteros y empiezan a sonar las alarmas de los megáfonos de la ciudad, y que es el mensaje ese que te puse de Birmania, Birmania, que te dice que así suena cuando viene el del pan. Bueno, Y bueno, hubo un pequeño y problemita bueno, ahí de técnico, pero nos decías que sonaban las alarmas de ajá, Birmania, Birmania. ajá, Ajá. y se empieza a avisar a la gente, ¿no? De la situación de seguridad que se necesitan tomar, y llegan a la ciudad 2.700 autobuses. A las 2 p.m. los militares anuncian que la ciudad debe evacuarse por completo. Del siguiente día, del 27 de abril. Ajá. Y se dan las primeras dosis de tabletas de yodo. Y se informa Ya, o que sea, tienen, hello, ¿ya para qué? se informa que tienen 2 horas para empacar sus pertenencias y presentarse frente a sus hogares para poder subir a los autobuses. En 3 horas y media evacúan a 43,000 personas conocidas como los refugiados atómicos, expuestos a altas dosis Atómicos. atómicos, expuestos a altas dosis de radiación que alteran la composición de su ADN y engendrarán cánceres fatales. Si no los había afectado la lluvia radioactiva, evidentemente la simple situación de estar inhalando químicos, Claro. ¿no? Y el polvo radioactivo que existía en la calle, pues ya con eso automáticamente ya los Y tenía las jodidos. pastillas de yodo obviamente no hicieron como mucho efecto, ¿verdad? Sí hicieron efecto, pero evidentemente ya no a la misma instancia que si los hubieras tomado cuando empezó a marcar todo esto, ¿no? Porque evidentemente, pues ya, ¿qué te hace, no? Ujú. Y bueno, 48 horas después, las únicas personas que quedan en la ciudad son el personal militar y los miembros de la delegación científica formados por Gorbachev, ¿no? Que tendrán su residencia en el Hotel Pripyat, donde comerán, dormirán y tomarán todas las decisiones para atacar el problema de la planta nuclear. Pero obviamente empastillados en yodo, ¿o qué? Para no ser... Sí, empastillados en yodo con las medidas de prevención necesarias, ¿no? Y digo medidas de prevención necesarias porque, pues evidentemente están ellos en la ciudad, o sea, siguen inhalando la radiación, siguen estando con el polvo, siguen todo, ¿no? O sea, obviamente ya llegaremos a ese punto, ¿no? Para entonces, las nubes llenas de partículas radioactivas viajan al norte por el viento, y se registra que entre el 26 y 27 de abril viajan más de 1,000 kilómetros a través de Rusia, Bielorrusia y el Báltico. El 28 de abril llegan a Suecia, cayendo polvo radioactivo en Estocolmo. 60 horas después de la situación en la URSS, ellos siguen sin reportar al mundo la catástrofe. Y es hasta el 28 de abril de 1986 que hacen público lo sucedido, mientras que en el fondo del reactor 1,200 toneladas de magma siguen ardiendo a más de 3,000 grados, enviando litros de gas y polvo radioactivo a la atmósfera. Digo magma porque a lo mejor tienen en la mente más claro el pie de elefante, que es el magma de la gasolina radioactiva, que está todavía en el fondo de Chernobyl, ¿no? Todavía. Sí, no la han podido quitar y te explicaré por qué.
Y bueno, no daban el anuncio público porque evidentemente, como lo expliqué hace un momento, estaba en la Guerra Fría y pues no querían verse mal, ¿no? No querían ver como que había una debilidad por parte de la Unión Soviética. Y tienen que dar a conocer toda la información porque en Suecia los niveles empiezan a ser muy altos ya de radiación, ¿no? Y dicen, oigan, no somos nosotros, nuestra planta nuclear no tiene estos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Mandan un satélite, bueno, con los satélites que están en esos momentos, logran tomar una foto aérea y se ve perfectamente que está saliendo humo y mucho calor de esta planta nuclear de Chernobyl. Entonces, pues ya los de la Unión Soviética dicen, pues, mira, ni modo, Sí, fuimos tenemos que decir, nosotros. sí, fuimos nosotros y pasó esto, ¿no? Y bueno, después de esto, la mañana de ese mismo día, el general Nikolai Antochkin y su flota de 80 helicópteros se alistan para apagar el fuego de una vez por todas, ¿no? Ya que los descubrieron, ya que todo, pues decidieron ahora sí ya apagarlo, ¿no? El general Antochkin vuela 200 metros sobre el reactor con una temperatura de 120 y 180 grados centígrados y registrando lecturas de 500 Roentgens. En media hora de exposición se vuelve letal. Ahora, se preguntarán, ¿para qué volaban o para qué estaban haciendo? Bueno, como en todos los incendios, se arrojan sacos de arena, pero en este caso mezclados con ácido bórico para controlar la parte Toxicidad, radioactiva. digamos. Pero evidentemente todos los soldados que estaban aventando estos costales no tenían protección en las manos. Y bueno, nada más el primer día se realizan 110 salidas. El siguiente día 300, con 3.200 Roentgens de radiación atacándolos, lo cual es casi 9 veces la dosis letal, con pilotos que realizaban hasta 33 vuelos el mismo día. Estamos hablando prácticamente de que muchos de ellos bajaban del helicóptero empapados en sudor y algunos de ellos en el segundo viaje ya no podían ni siquiera levantarse del asiento porque ya estaban fundidos por la radiación, ¿no? Pero entendían que era su trabajo y de hecho estos helicópteros estaban en Afganistán haciendo la guerra contra Afganistán y pues los trajeron para acá y muchos de ellos decían que preferían morir en Afganistán que morir acá porque obviamente pues era horrible la muerte que les esperaba acá, ¿no? Y bueno, durante esta etapa se descubre que a 30 kilómetros al este de la planta, los árboles están quemados por la onda expansiva. Los pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron, adquiriendo así el nombre, como se les conoce ahora, de bosque rojo, que es una de las imágenes que también es muy característica de Chernobyl, que si ustedes ven parte de este compendio de árboles, están rojos, están quemados, porque es efecto de la radiación. No se quemaron con fuego, se quemaron con radiación, ¿no? Y bueno, durante la semana siguiente, la nube radiactiva vuela sobre Alemania y el norte de Italia, sobre el sur de Francia y Córcega, donde empieza a caer lluvia radiactiva de yodo 131 y cesio 137. Y en los últimos días previos a cubrir el hoyo, esta gran nube llega hasta Gran Bretaña y Grecia. Prácticamente este cagadero atómico llegó a toda Europa, ¿no? Y bueno, habrá que decir que desde que tiene inicio el desastre, las víctimas de radiación son enviadas al único hospital que para ese entonces tenía conocimiento en tratamientos y especializados en enfermedades por radiación. Un hospital que se llenó más rápido que tu bar favorito en viernes de quincena, el famoso hospital número 6. El hospital número 6 de Moscú estaba atiborrado de gente que tenía radiación, ¿no? Algunos de ellos con síntomas iniciales, como los que ya sabemos, ¿no? Vómitos, diarreas, náuseas, ¿no? Que era conforme iban llegando al hospital. Y otros ya estaban en la etapa de latencia. ¿Qué es la etapa de latencia? Cuando tu cuerpo aparenta estar bien, ¿no? Y no, ya no tengo vómito, mire, estoy bien fuerte, ya no se me cae el cabello. Todas las enfermedades pasan por esta etapa de latencia, pero en la parte de los infectados con radiación es más fuerte porque se ve muy drástico el cambio, ¿no? De estar vomitando, de estar con diarrea, de estar con fluido, con sangre, terminas estando bien, ¿no? Y hay unos que inclusive estaban fumando y estaban felices y tomando vodka y todo, ¿no? Y bueno, después aparecen síntomas fatales como es el deterioro de la médula ósea
horribles quemaduras que se queman la carne hasta el hueso y otros problemas respiratorios y cerebrovasculares. Un total de 499 personas fueron hospitalizadas, de las que 237 tenían síntomas de haber sido expuestos de forma importante a la radiación, perteneciendo a los 28 muertos en este último grupo. Ahora, esto se mantiene como oficial. La realidad es que si tú vas al hospital, ellos dicen que fueron más de 28 muertos y más de 237, que de Como en hecho todo. murieron bastantes, ¿no? Ahora, cabe mencionar que hay una parte en la serie de Chernobyl, para quien la haya visto y quien la vea, pues ya entenderá por qué, en el que se ve que están aventando todos los cascos y las botas y la ropa a un sótano. Ese hospital no es el número 6 de Moscú, ese es el hospital de Pripyat, donde los llevan primero, porque supuestamente pues nada más estaban quemados por fuego, ¿no? Y se considera que ese sótano es altamente radioactivo hoy en día todavía, porque ellos son los que absorbieron toda la primera etapa de radiación. Claro. Entonces, el número 6 es el que van a ver después, se los van a trasladar hacia ese hospital. Y bueno, el hoyo del reactor se tapó con 6,000 toneladas de arena y ácido bórico, pero bajo ese tapón, 195 toneladas de combustible nuclear continúan hirviendo, haciendo que la arena se funda gradualmente, haciendo que el bloque de cemento debajo del reactor se pueda quebrar y filtrar el magma, que es este pie de elefante que les digo, al suelo, donde hay agua que fue lanzada por los bomberos. Y si se mezcla, podría explotar. Así que, bueno, se decide enviar a bomberos para drenar el agua que quedó debajo del reactor y obviamente sellar el hoyo con toneladas de plomo para bajar la temperatura y disminuir la Sí, radiación. que sirva como un enfriador, ¿no? Pero habrá que decir que el plomo también es muy contaminante, ¿no? Y de hecho hay registro que todavía hasta esta generación de niños que nacieron, no digo en Chernobyl, pero de hijos que vivieron en Chernobyl, todavía están contaminados con plomo. Yo pensé que ibas a decir que nacieron después del accidente en el mismo año y dije, ¿qué? ¿Qué ellos qué tienen? ¿Qué? No, prácticamente siguen contaminados con plomo, ¿no? Y de hecho, muchos de ellos dicen que Sí, no son prácticamente niños, obviamente. ya no, son más o menos como a nuestra edad, pero tendrían que estar como aproximadamente otras 4 o 5 generaciones para que se limpie el plomo de su sangre. Entonces, es bastante. Y bueno, durante esta operación en la que lanzan el plomo, 600 pilotos más se contaminan con radiación y de eso sí hay registro que esos 600 todos murieron, ya sea por el Claro. calor, por la radiación o por la inhalación de plomo derretido. Y bueno, pero como en toda esta historia, se pasó un detalle por alto. Ya se había mandado a los bomberos a sacar el agua, ya no había agua para que hubiera posibilidad de que se explotara ni nada, pero debajo de la construcción del reactor hay un manto acuífero que, si se filtra el agua o se filtra el magma, sería fatal, ya que contaminarías el Mar Negro y ríos cercanos a este O que sea, si se está. filtra todo lo que está y cae al río, digamos, o a este canal o lo que manantial, se contaminaría todo el agua. Todos los ríos cercanos y el Mar Negro, o sea, era contaminar a media Europa, prácticamente. Por lo que el 12 Dime de que lo mayo, bloquearon, por favor. a eso voy, por lo que el 12 de mayo se toma la decisión, 12 de mayo, o sea, vean, el desmadre fue en De abril, abril hasta mayo. 12 de mayo. Se toma la decisión de ocupar mineros de la mina de Tula, en Moscú, no Tula, Hidalgo, Toula, así se escribe, y su misión será llegar al reactor por el subterráneo, cavando un túnel de 150 metros desde el bloque 3, que es el que tienes de tu lado izquierdo, hasta el bloque 4, que es el que está quemado, para instalar un sistema de refrigeración con nitrógeno que enfría el reactor y así acabar de una vez por todas con el problema. Y bueno, en un mes, 10 mineros trabajan en el túnel con una edad entre 20 y 30 años. Trabajan en un túnel con 50 grados centígrados de calor y la radiactividad como un mínimo a 1 Röntgen por hora. Les dije que 2 era lo no letal, pero en todo el día, ¿no? En toda la vida. Bueno,
sin equipo de protección, porque chinga tu madre, así lo hacemos en la madre Rusia. De hecho, muchos de ellos terminaron encuerados, se quitaban toda la ropa y se metían a acabar desnudos. Y muchos de ellos les preguntan que por qué no se ponían la mascarilla o algo. Decían, es que es tanto el calor que nuestro sudor tapa el filtro. Entonces, no tiene caso, ¿no? Y muchos de ellos cuestionaban el uso de las mascarillas, porque decían, mira, tú eres un soldado, tú eres un científico y no lo traes. Entonces, si tú no lo traes es porque sabes que no funciona. Entonces, no me pidas a mí que lo traigas y no va a funcionar, ¿no? Bueno, estamos hablando de radiación, ¿no? Para otras cosas sí funciona perfectamente bien. Bueno, muchos de ellos bebían agua embotellada, se iban pasando, ¿no? Dicen que uno, de hecho, cavando, se comió un grano de tierra y murió al instante. Entonces, sí, estuvo interesante, ¿no? Pero bueno, como dije, porque chinga tu madre, ¿no? Seguramente fue así como de, te ha puesto toda mi quincena que no te comes ese grano de tierra. Ajá. Y pues bueno, batallones por si quiere alguien trabajo, pues aquí estuvo voy a dar el régimen. 30 mineros se relevaban cada 3 horas. 24 horas por día en un mes y 4 días. Así. En un mes y 4 días cavaron un túnel de 150 metros. Un trabajo que en una mina normal, con las condiciones adecuadas y todo, hubiera llevado 3 meses. Ellos lo hicieron en un mes, 4 días. Dicen que cavaban tan rápido y lo hacían tan rápido que querían llegar lo más pronto posible al centro del reactor, ¿no? Para que los que les tocara llegar al centro del reactor no fueran ellos, sino que les tocara a los de la siguiente ronda, ¿no? Pero pues a todos les tocó. Y bueno, como dato, tú que me preguntabas, ¿y si lo taparon? Pues no, nunca se instaló dicho sistema de refrigeración con nitrógeno líquido y el espacio se llenó con cemento para solidificar la estructura de la planta, porque Rusia. Según datos oficiales. O sea, no solo Rusia, o sea, acuérdate que aquí el vecino que estaba antes tapó una tubería de gas con cemento porque tenía una fuga de gas, ¿no? O sea, el señor yo creo que pensó que tapando su fuga de gas con cemento no iba a explotar, ¿no? Entonces, no solo es Rusia, o sea, es la ignorancia de las personas. Bueno, nunca se instaló ese sistema y pues lo único que se hizo fue solidificar la planta. Según datos oficiales, según la Unión Soviética, se dice que cada minero recibió entre 30 a 40 Rothschilds, pero se cree que pudieron haber recibido 5 veces esa cantidad, ya que un cuarto de esos mineros murió antes de cumplir 40 años. 2.500 personas que no aparecen en ningún reporte oficial por parte de la Unión Soviética. Estoy hablando de que los mineros tenían entre 20 y 30 cuando llegaron a Chernobyl. Y un cuarto de ellos no llegó a los 40 años. O sea, hagan cuentas. ¿Ok? Bueno, el 14 de mayo. Era milagro que llegaran a los 40. El 14 de mayo de 1986, Mikhail Gorbachev finalmente se dirige al pueblo soviético, convocando. ¿Cuándo? ¿Hasta mayo? Hasta el 14 de mayo. A lo que se les llamaría más tarde como liquidadores. Personal militar o civil, oficiales o simples soldados, formarían parte de un escuadrón que tenía como misión liquidar o limpiar la radiación. La cantidad oficial de personas en esta misión quedó de la siguiente manera: 100,000 soldados y 400,000 civiles, entre ellos trabajadores, científicos, ingenieros, enfermeras, doctores, cocineras, etc. Bueno, para julio de 1986, 7 días por semana, sin días libres, se limpiaban los alrededores del reactor 4 para irse abriendo paso al corazón del reactor. Vuelvo a repetir, 7 días por semana, sin días libres, ¿ok? O sea, estamos hablando de que prácticamente se la pasaban limpiando todo. En agosto de 1986, se comienza a trabajar en el reactor y solo se puede trabajar con máquinas que se manejan a distancia, revistiendo todos estos vehículos que se iban a utilizar con plomo.
y así dar paso a la construcción del famoso sarcófago de hierro que protegería los gases radioactivos al mundo. Ahora, habrá que decir que estas máquinas o estos robots, ¿no? Los humanos teníamos que correr, los empujaban ahí, y de ahora sí, estando ahí, correr, hechos la madre, para que no te mate la radiación, y ahora sí, dar paso a la tecnología, ¿no? Evidentemente, ya cuando se limpió el suelo del reactor, pues ya estaba un poco más accesible a la radiación para que pudiera estar ahí, pero de todas formas, pues tenías que correr, ¿no? Y bueno, ya que se trabaja en esto, ¿no? En agosto de 1986 se comienza a trabajar en el reactor y obviamente, como lo dije, se empieza a idear la forma de cómo se va a tapar todo este relajo para que ya no se sigan emanando gases radioactivos al mundo. En septiembre de 1986 se descubren nuevos problemas. El techo de la planta está cubierto por piezas de grafito que son altamente contaminables y que además están contaminadas con radiación, que son las que envolvían a las balas de uranio, lo que expliqué hace un rato en el principio, y que fueron arrojadas por el reactor en la explosión. ¿Cómo saben esto? Bueno, porque cuando ya suben para tomar medidas y hacer todo bonito, pues se dan cuenta que todo está hecho un caos en el techo, ¿no? Que ellos pensaban que no había pasado nada. Y bueno, en la primera etapa de limpieza se usan robots para lanzar los restos por el borde y 60 metros abajo, otros robots los reciben y los tiran en hoyos. El problema que surge es que la radiación también afecta a las máquinas. Y se preguntarán, ¿cómo? Bueno, después de unos días de uso en el techo, los circuitos se fríen con una alta radiación que va siendo emanada por las varas, por lo que se determina, se ocuparon de hecho dos robots, uno que era 100% ruso y otro que era gringo, le llamaban creo que el Joker, o Joke, no me acuerdo cómo se llamaba, y uno de ellos había viajado a la luna. Entonces dijeron, sí, si estuvo allá, pues pelada, güey, puede limpiar aquí sin ningún problema. Sí limpian bien y todo, pero llega un momento en el que se fríen los circuitos, ¿no? Y de hecho se vuelven locos y uno de ellos cae al reactor. El robot se cae al reactor. Y bueno, en fin. Se determina entonces que, pues como ya no se puede con robots y que van a tratar más con robots, pues se reemplaza por hombres para que realicen el trabajo. Hombres de carne y hueso. Bueno, el 17 de septiembre se ocupa a los soldados y reservas militares para limpiar el techo, apodándolos biorobots, porque así los animas en Rusia. En su mayoría eran reservistas de entre 20 y 30 años, a los cuales se les prometió disminuir el tiempo de servicio militar a cambio de la limpieza. A algunos de ellos se les prometió que ya no tenían que ir a Afganistán, que no se preocuparan, que con que hicieran este servicio quedaban en paz con la madre Rusia. Como los morenitos que fueron a las Olimpiadas, que les decían que si pasaban, ya no hacían su servicio social, ¿no? Digo, su servicio militar. Y bueno, aquí dijeron, pues va, está bien, ¿no? Pues nada más es limpiar, órale. Y bueno, así es como enfundados en trajes de plomo, que cada soldado debía elaborar el día anterior. Y se preguntarán cómo. Bueno, pues eran nada más remaches, pedazos de plomo, ¿no? Que debían cubrir reglamentariamente el pecho, la espalda, la cabeza, botas, como tipo calcetines, y el uso de mascarillas de gas y gogles. Bueno, hasta ahí todo bien. Con una capa doble de guantes en las manos, botas de hule, como las que ocupan los polleros, y dando así un gran resultado final de entre 26 y 30 kilogramos de todo ese traje, todo ese armatoste. Ahora, se preguntarán, ¿cómo los hacían? Bueno, perforaban el plomo y nada más lo cosían y se los ponían como si fueran chalecos y aquí era como una especie como de fundita y se ponían un casco de obrero normal, común, y listo. Eso era todo su protección. De hecho, el general que los comanda dice, yo estuve ayer arriba y no pasa absolutamente nada, no hay nada que temer, ustedes suban, no pasa nada, ¿no? Ya saben, la típica mentira, ¿no? Mañana bajo de peso, mañana empiezo la dieta, nada más la puntita, bueno, en fin. Todo este infierno duró 2 semanas y media y que para cada soldado duraba entre 2 a 3 minutos estando arriba limpiando el techo, ¿no? Mientras que para algunos afortunados, o pues desafortunados, según como se quiera ver,
el estar en el techo duraba solo 40 segundos según el nivel de radiación de ese día, ¿no? Porque a veces era tan alta la radiación que pues, no pueden estar más que 40 segundos, ¿no? Y bueno, el nivel de radioactividad calculado es de 7000 roentgens por hora, lo cual solo permitiría estar 45 segundos en el techo, el tiempo suficiente para un par de baleadas, ¿no? Y pueden ver ustedes un video que es muy conocido también, en el que está en el techo y salen corriendo los soldados, cargan dos cosas, los avientan por el techo y se echan otra vez a correr para meterse. Y ya, esa es toda su chamba, ¿no? Pero dicen que nada más de hacer esas dos paladas terminaban exhaustos, muertos, literalmente, ¿no? Dicen que de hecho sentían como si les hubieran chupado la energía, que terminaban tan cansados que se terminaban tirando en el suelo porque ya no podían ni siquiera caminar, ¿no? Y como pequeño detalle, no estoy dando fe y legalidad de que sea un tratamiento para la radiación, pero muchos de estos que sí sobrevivieron dicen que sobrevivieron porque tomaban mucho vodka, 150 mililitros de vodka al día. Bueno, también allá toman vodka como si fuera agua. Ajá, y que eso dicen que es lo que les curó de no tener envenenamiento por radiación. No sé, pero bueno. Al término de este suplicio, de 2 semanas y media, como recompensa, a cada soldado se les daba un certificado de liquidador del ejército, una medalla conmemorativa y un bono de 100 rublos, que equivale hoy en día a $100 actuales, ¿no? Eso era todo lo que les otorgaban, y obviamente los que ya cumplían con el servicio, pues ya no te vuelvo a ver en tu vida, ya eres libre, haz lo que quieras, ¿no? Y los que ya estaban en servicio, pues era como ya no tienes que ir a Afganistán, ¿no? Y bueno, para octubre de 1986, la zona estaba oficialmente limpia, dentro de lo que cabe, y se logra completar la elaboración del sarcófago, con un costo total final de 18,000 millones de rublos, que si lo convierten a dólares, pues serían 18,000 millones de dólares, ¿no? Que fue diseñado por el ingeniero Lev Bocharov, con una medida de 170 metros de largo y 66 metros de altura, elaborado con acero y concreto, y todo fue hecho a distancia. Todas las piezas de este sarcófago deben encajar a la perfección, como piezas de rompecabezas, con la estructura del reactor. Y obviamente sin un límite permitido a los errores, ni fallas, No. ya que solo se podía montar una sola vez. ¿A qué nos referimos con esto? Prácticamente era encajar el sarcófago sobre lo que quedaba de la estructura del reactor, sellarlo y se acabó. ¿Por qué digo que sin errores? Porque él todo lo hizo a cálculos de distancia, ¿no? Tomaron una foto y con esa foto él tomó las medidas, todo, los tamaños, los espacios, etcétera, y no podía haber falla. Si había alguna falla, lo iban a matar a este hombre porque le iban a decir, güey, no podemos estar yendo cada que tú quieras a colocar el sarcófago, ¿no? Y bueno, ahora sí, respondo a tu pregunta, de lo que me decías del qué pasa con el reactor y todo eso. Bueno, Chernobyl de veras nos trae con muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasó reactor. el reactor? Ajá. Ok. Se dice que dentro de esa estructura quedaron enterrados cerca de 740,000 metros cúbicos de escombros contaminados y desechos irradiados. Ajá. Ajá. No hay certeza de cuánto combustible queda aún dentro del reactor, pero se sabe que todavía hay. Y la mayoría de las estimaciones consideran que el reactor accidentado aún conserva 95% de su material radiactivo original, o sea, sigue siendo radiactivo. Claro. Se cree que esta radioactividad no se extinguirá hasta pasados 300,000 años. Poquito tiempo, ¿no? Súper. Pues bueno, casi nada. Durante 25 años, el primer sarcófago, que fue el que hizo Lev Bocharov, impidió la propagación de la radiación. Se tenía pensado que tenía que durar 30 años. Desgraciadamente, por la lluvia, el viento, la nieve, etcétera, no duró lo esperado y duró 25 años, 5 años menos de lo esperado. Y obviamente en 2013, una de las paredes y parte de la cubierta se derrumbaron en un área que se estima asciende a 600 metros cuadrados, y por esta razón hoy se construye un nuevo sarcófago.
hasta el día de hoy. De una vez lo digo. Esta nueva estructura ha sido diseñada para soportar de temperatura de entre menos 43 grados, porque Rusia, y 45 grados centígrados. Además de que tiene un propio sistema de ventilación adentro que hace que pues, esté fresco, rico y delicioso para toda la radiación. Los criterios de diseño también sugieren que debe soportar vientos de 254 y 332 kilómetros por hora, propios de un tornado categoría 3, así como un sismo con una intensidad máxima de nivel 6. La nueva estructura permitirá desmantelar el sarcófago y extraer el material radiactivo del que está dentro. En el 2023 se espera completar la construcción de este nuevo sarcófago para así poder empezar la destrucción del viejo sarcófago, y lo que se considera que es una de las tareas más delicadas de todo el proyecto, pues implica trabajar nuevamente adentro del reactor. Claro. Ahora, habrá que decir que mucha de la información gráfica que se tiene del desastre proviene siempre del fotógrafo Kiev Igor Kostin, que es el que tomó la primera fotografía, cuyas fotos mostraban los accidentes en sus primeras fotos aéreas y después del rastro de radiación en la zona afectada, algo nuevo para las acciones de la Unión Soviética y respaldando la Glasnost, una política de apertura hacia los medios de comunicación con transparencia informativa y permitiendo la liberación de expresión y de opinión. Habrá que decir que en esta época de Mikhail Gorbachev es donde se impone la parte de la perestroika y el Glasnost. Y el Glasnost a consecuencia del accidente de Chernobyl. En ellas puede observarse también parte del procedimiento de tratado para intentar detener el desastre y cómo los liquidadores realizaban su trabajo exponiéndose a altas dosis de radiación, cuyas consecuencias al propio Kostin aún tiene que afrontar en su salud posterior, ¿no? De hecho, habrá que decir que muchos de estos liquidadores no solamente se encargaban de limpiar el techo ni nada, había unos que se dedicaban a evacuar a la gente de alrededor, de los pueblos, de las granjas, matar animales, porque de hecho muchos de los animales, su pelo, llevaban el polvo radioactivo a otros lados, y entonces se dedicaban a matar animales, perros, gatos, ratones, ratas, todo, ¿no? Y otros nada más se dedicaban a aventar una como especie de jabonadura para limpiar lo que se pudiera, otros a destruir casas, otros a literalmente, pues suena feo y todo, pero a tirar los huevos de las gallinas, a tirar la leche porque estaba contaminado, ¿no? Y bueno, según detalles del ejército, de los 500,000 liquidadores de Chernobyl, 20,000 ya murieron y 200,000 son oficialmente minusválidos. Se estima que la mayoría de muertes prematuras causadas por el accidente de Chernobyl son resultado de cánceres u otras enfermedades inducidas por la radiación durante varias décadas después del evento. Las dosis recibidas en la tiroides durante los primeros meses después del accidente fueron particularmente altas en niños y adolescentes de Bielorrusia, Ucrania y en las demás regiones soviéticas afectadas, donde además tomaron leche con altos niveles de yodo radioactivo. Para el 2015 se había diagnosticado que más de 6,000 casos de cáncer de tiroides en este grupo de personas y de edad y de rango y todo. Era muy probable que una gran parte de estos cánceres sean atribuidos a la ingesta de yodo radioactivo por Chernobyl. Se espera que el aumento en la incidencia del cáncer de tiroides debido al accidente continúen por muchos más años, aunque el aumento a largo plazo es difícil de cuantificar con precisión. Ahora, se preguntarán, y ya para dar cierre automáticamente a bueno, este yo te tema. quería una última pregunta. Dime. Porque de hecho creo que hubo una situación de la leche de la liconza en esos años, aquí en México, que decían que venía contaminada de Chernobyl, ¿no? Ese era un mito, pero okay. Se tiene un dato que hoy en día, por ejemplo, la gente que vive en Ucrania, que vive cercana al reactor, tanto en Bielorrusia como en Rusia, que se alimentan de cualquier cosa que sea nativa de ahí, están 100% contaminados, ¿no? Sean de la generación o no sean de la generación de Chernobyl, ellos siguen consumiendo esta parte, ¿no? De hecho, hay alimentos que se prohíbe que se consuman cercanos a Chernobyl, como es el caso de la leche. Contaminada. La leche de la tierra sigue estando contaminada. La leche es una de las cosas que no se debe de consumir que estén cercanas a Chernobyl.
las manzanas y la carne. Son 3 cosas que no se deben de consumir cercanas a Chernobyl. Sin embargo, por ejemplo, hay personas que ya están viviendo cerca de Chernobyl, cerca, me refiero a 5 o 10 kilómetros de Chernobyl, pueblitos, gente de muy escasos recursos, que dicen que pues no, ellos no tienen ningún problema, de hecho se les hace estudios continuamente por parte del gobierno, no tienen ningún problema, increíblemente siguen adaptándose al cambio de lo nuclear, y ya inclusive animales repoblando Chernobyl, la ciudad de Pripyat también. De hecho, hace poco salió una campaña de adoptar perros de Chernobyl que ya no tienen radiación, ya están libres de todo esto, pero que por ley rusa se les castra inmediatamente para evitar la propagación, ahí sí, de algún contaminante por herencia, ¿no? Incluso ya hay gente viviendo en los alrededores de Pripyat y de la misma planta nuclear, soldados, obviamente, pero que llevan constante cuidado de todo, ¿no? Es gente que ya vive ahí porque pues, se dedica a lo mejor a limpiar, porque a lo mejor son médicos, porque a lo mejor es gente que se encarga de estar revisando la radiación, etcétera, ¿no? Y hoy en día, si ustedes van, ya hay un turismo radioactivo o un turismo nuclear, como se le llama, que te permiten entrar a ciertas partes de Pripyat, ciertas partes de la ciudad de Pripyat, que no están tan altamente ionizadas, y a la planta nuclear no puedes entrar, puedes pasar en carro, sí, en una exposición, pues obviamente a tu gusto, si tú quieres que te irradien con tanta situación, pasas en el carro y puedes ver desde lejos y automáticamente vas para afuera, ¿no? Y se considera que si tú vas a Pripyat o a la planta de Chernobyl, en ese año no puedes tomar radios X, ¿no? ¿A qué me refiero? Si te fracturas o algo, no puedes tomar rayos X ya, porque ya tomaste toda tu dosis de radiación de una vida prácticamente, ¿no? Y realmente para mí es uno de los lugares más emblemáticos que si tuviera la oportunidad yo sí iría, cagado de la risa, me encantaría ir, ¿no? Porque es uno de mis lugares así top, 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 top. Además hay está mal, gente si lo ven en internet no lo compren, si ven cosas de Chernobyl no las compren, porque hay mucho saqueo de la ciudad de Pripyat. A pesar de que, bueno, se corre un riesgo de que te puedas morir por radiación, pues de que te puedan matar con enfermedades que ni siquiera conoces, ¿no? Porque lleva guardado esto miles, ¿no? De ionizantes, de átomos, etcétera, y pues ya varios años también de conserva, ¿no? Se dice que mucha gente de los habitantes de Pripyat ha regresado, sí, por sus cosas, por a lo mejor algún recuerdo, por algo, pero se les pide que no lo expongan, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, ay, mira mi muñequito y te lo presto, ¿no? No. De hecho, el mapa con el que tomaron las primeras medidas de Pripyat aún sigue siendo radioactivo y está guardado en una Ziploc, haz de cuenta, y ahí la tienen, ¿no? O sea, es como un recuerdo. Sí lo puedes agarrar, sí todo, pero obviamente si lo abres, pues bajo tu responsabilidad, ¿no? No son tantos años, pero sí, sí son bastantes. Pero Son 30 años. 35 nada más. Pues mira, Son poquitos. Son poquitos a lo mejor para la vida humana, pero son muchos para lo que todavía está ahí dentro. Para la conservación del material es muchísimo tiempo, ¿no? Porque Claro. inclusive, pues a mí sí me da miedo porque según yo tenía la noticia, que ya se había construido el nuevo sarcófago. Pero cuando empecé a investigar, no, hasta el 2020 y tantos todavía está. Y finalmente ya pasaron 10 años sin protección, entonces está esa parte caída, entonces está saliendo por ahí todo lo que... Y pues el contenido del magma y del pie de elefante, como se le conoce, no se puede eliminar al 100% porque no hay donde ponerlo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no lo limpian? Bueno, se puede limpiar ciertas cosas, ciertos químicos que existen en la planta, se meten en pequeños tarros, se limpian, como se les llama, y se meten en una mina de sal en Alemania, o se meten en el agua, pero pues es lo mismo, ¿no? Esperando y pidiéndole al cielo que no haya una contaminación de agua o de alguna otra situación que haga que esta madre explote, ¿no? Entonces, el magma no se puede sacar, ¿no? Para que pregunten, ¿por qué no lo sacan? No se puede sacar porque está caliente todavía, aunque ustedes lo vean ya plastificado y lo vean como piedra, sigue estando caliente por dentro. Entonces, no se puede extraer,
¿no? Básicamente ese es el porqué. Es como si quisieras arrancar un pedacito del sol. Es imposible, ¿no? Pero bueno, eso es Chernobyl. Ya si quieren que más adelante les hable de cómo, por qué sucedió, qué químicos influyeron, por qué hubo fallas en la construcción, etcétera, también se los puedo explicar sin ningún problema, pero dejen en los comentarios. Así es. Y se preguntan, ¿cómo lo sabes? Pues nuestro papá era ingeniero. Gente pendeja. En fin, perdón. Es que hubo una crítica ahí cuando les expliqué eso en la escuela. Pero en fin. Clases. En las clases. Ok. Sí, nuestro papá era ingeniero y prácticamente yo veía videos en inglés de dióxido de carbono y demás cosas. Sí Hidrógenos, oxígenos, entonces sí sé de sabemos lo que sobre estoy eso. hablando, ¿no? Entonces, por Así eso, si es. quieren, se los puedo explicar sin ningún problema y qué fallas hubo y todo. Pero déjenlo en la caja de comentarios. Así es, coméntanos y esperamos que les haya gustado y esperen las siguientes catástrofes que también son muy buenas y muy interesantes. Y pues bueno, compartan, sigan en todas las redes sociales, acuérdense que también tienen que apoyarnos para que esto siga creciendo y podamos seguir compartiendo más material para ustedes. Y pues bueno, acuérdense que nuestros amigos de PopName nos hicieron nuestros termos personalizados, así que si alguno de ustedes quisiera el suyo, pues síganos en Instagram, en @popname_, para que pues manden a hacer sus termos como ustedes gusten. Si quieren el de rollos, ya tienen nuestro diseño, así que ahí está. Y bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente rollo, no se lo pierdan porque vienen otros desastres muy padres y tampoco se pierdan el rollo, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Besos sin presión. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией